Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti se rompió sin que pudieras detenerlo. Momentos en los que la vida te golpeó tan fuerte que empezaste a creer que quizá ya no eres la misma persona que antes. Te preguntas por qué cargas un cansancio que no se quita con dormir, por qué te cuesta confiar incluso en quienes te aman y por qué la tristeza aparece justo cuando intentas avanzar. A veces miras tu reflejo y no logras reconocer la mirada que ves. Es como si una parte de tu alma hubiera sido aprisionada por algo que no puedes explicar. Una sombra silenciosa que se instaló dentro de ti sin pedir permiso. Y aunque intentas mantenerte fuerte, hay días en los que la duda te abraza más que la fe. Te preguntas por qué Dios ha permitido que atravieses batallas que parecen más grandes que tu fuerza y por qué el enemigo ha tenido acceso a áreas tan profundas de tu corazón. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay heridas que no se cierran, cadenas invisibles que arrastras desde hace años o pensamientos oscuros que aparecen cuando la casa se queda en silencio? ¿Por qué tus oraciones más desesperadas parecen quedar sin respuesta cuando más necesitas un milagro? Intentaste motivarte, buscaste consejos, probaste libros, frases positivas, videos motivacionales y promesas humanas. Pero aunque por un momento te levantaron, nada cambió realmente por dentro. Porque no se trata de fuerza mental, ni de pensar en positivo, ni de aparentar que todo está bien. Hay batallas que no se ganan con palabras bonitas, sino con poder espiritual. Hay heridas que no cura el tiempo, sino Jesús tocando la raíz. Hay cadenas que no se rompen con disciplina, sino con la autoridad del Espíritu Santo. Y aquí es donde el cielo entra en tu historia. Jesús no está distante, no está indiferente ni silencioso. Él se acerca justo cuando tu alma está más desgastada. Él escucha lo que tus labios ya no pueden decir. Él ve la cadena que el diablo quiso colocar en tu identidad para que nunca descubrieras quién eres realmente. Y hoy Jesús te habla. Hoy Él declara sobre ti una verdad que rompe maldiciones, que corta la voz del enemigo y que reconstruye lo que fue destruido. Así como libertó a María Magdalena de 7 espíritus que la atormentaban, así como levantó a Pedro cuando la culpa quiso destruirlo, así como restauró el corazón quebrado de la mujer del flujo de sangre, también puede restaurarte a ti desde lo más profundo. Porque cuando Jesús toca un alma, nada permanece igual. Cuando Él entra en una historia, lo que estaba en ruinas se vuelve templo, y lo que estaba en sombras se vuelve destino. Y para que lo recuerdes en tu espíritu, escucha esta palabra eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, «Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres». Esta libertad no es emocional, es espiritual, no es temporal, es eterna, no es superficial, es una cirugía divina en el alma. Si permaneces aquí hasta el final, Jesús no solo te mostrará la cadena que el enemigo puso sobre tu identidad, sino que te revelará cómo la va a romper, cómo va a reconstruirte y cómo vas a caminar en la versión de ti mismo que el cielo soñó desde antes de tu nacimiento. Quédate hasta el final, porque lo que Dios revelará hoy puede cambiar la dirección completa de tu vida. La herida que el enemigo usó para que dudaras de quién eres. Hay una herida en tu alma que no comenzó ayer. Es esa marca silenciosa que aparece en los días donde nadie te ve. Esa sensación de no ser suficiente, de no encajar, de no tener un propósito claro. Es esa lucha interna donde te preguntas por qué cargas pensamientos que no te pertenecen, por qué aparecen inseguridades que nunca invitaste y por qué tu identidad se siente quebrada en lugares que no sabes cómo reparar. El enemigo conoce bien las grietas que la vida dejó en ti.
Sabe dónde golpearte para que olvides tu valor y dónde susurrarte para que dudes de quién eres realmente. Y lo más doloroso es que muchas de estas heridas se formaron en momentos donde confiabas, donde amabas, donde dabas lo mejor de ti. Quizá alguien te traicionó cuando abriste tu corazón, quizá te humillaron cuando solo querías ser amado, quizá te abandonaron cuando más necesitabas compañía. Tal vez creciste escuchando palabras que apagaron tu voz interior o viviste situaciones que te hicieron creer que tu vida no tenía dirección. Cada una de estas experiencias abrió un espacio donde el enemigo intentó sembrar una mentira sobre tu identidad. Jesús conoce esa herida. Él la vio el día que te rompieron, el día que te fallaron, el día que lloraste en silencio para que nadie escuchara tu dolor. Él estuvo ahí cuando te culpaste por cosas que no eran tu responsabilidad, cuando dudaste de tu valor por opiniones humanas, cuando pensaste que no eras digno de algo mejor. Jesús jamás te vio como alguien roto, sino como alguien que estaba siendo atacado. Y es por eso que Él se acerca ahora, no para juzgar tu dolor, sino para liberarte de todo lo que intentó deformarte. La Biblia nos muestra algo poderoso en la historia de Gedeón. Él se veía a sí mismo como el más pequeño, el menos fuerte, el menos importante. Su propia voz interna lo declaraba incapaz, insignificante, inútil. Pero Dios lo vio como un guerrero, como un hombre destinado a liberar a su pueblo, como alguien con una identidad que el enemigo quería ocultar. Dios le habló directamente, enfrentando su herida más profunda. Y lo hizo con esta declaración que sigue viva hoy. Jueces capítulo 6, versículo 12 dice: «Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente». Quiero que notes algo. Dios no llamó a Gedeón miedoso, débil o perdido. Lo llamó valiente, aun cuando él no sentía nada de eso. Porque la identidad verdadera nunca sale de la boca del enemigo ni de las cicatrices del pasado, sino de la voz de Dios. Esa misma voz te está hablando hoy, rompiendo la mentira que el diablo sembró en tu herida más antigua. Cuando Dios toca tu identidad, algo se alinea por dentro. Las palabras que te marcaron comienzan a perder poder, las voces que te hundieron se debilitan y la raíz de tu dolor empieza a desprenderse del alma. No sientes un cambio inmediato, pero sí un movimiento interno, una luz suave que empuja la sombra. Esta es la evidencia de que Jesús ya está obrando, de que algo se está rompiendo, de que tu identidad está despertando. Y lo que Dios quiere mostrarte a continuación es aún más profundo, porque tu herida no es un final, es una puerta a tu restauración. En el siguiente tema descubrirás por qué esa área que más te duele es exactamente el lugar donde Dios quiere levantar tu identidad restaurada. Donde más sufriste, ahí Dios quiere revelar tu identidad restaurada. Hay un lugar en tu alma que siempre evitaste mirar de frente. Es ese punto exacto donde tu confianza se quebró, donde tu corazón se cerró y donde tu fe tembló. Ese rincón que escondes incluso de ti mismo porque te recuerda todo lo que perdiste, todo lo que te robaron y todo lo que el enemigo intentó destruir. Pero lo que quizás nunca imaginaste es que justamente ahí, en ese espacio que te duele recordar, Dios quiere construir algo completamente nuevo. Lo que te hirió no será tu sentencia, será la plataforma donde Jesús mostrará su poder más profundo. El enemigo sabe que donde más sufriste es donde más potencial tienes. Por eso atacó esa área con precisión. Si hirió tu autoestima, es porque fuiste creado para caminar con autoridad. Si atacó tu corazón, es porque tu amor carga un propósito que impacta a otros. Si golpeó tu mente con dudas, es porque tu llamado requerirá discernimiento espiritual. El diablo nunca golpea al azar. Siempre intenta destruir lo que Dios quiere usar. Y por eso esa herida que te avergüenza es el punto exacto donde Jesús quiere revelarte quién eres realmente.
Jesús hizo algo extraordinario con Pedro. Él conocía el carácter impulsivo de Pedro, sus fallas, su temperamento, sus contradicciones internas. Conocía su traición antes de que ocurriera, y aún así Jesús vio en él un fundamento, no una caída. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, su alma quedó destrozada. La culpa lo aplastó, el miedo lo consumió, y su identidad quedó hecha pedazos. Pero fue en la herida más dolorosa de Pedro, su negación, donde Jesús decidió construir su llamado. Después de resucitar, Jesús no ignoró la herida de Pedro, la confrontó con amor, la restauró con paciencia y la transformó con una palabra que llevó peso eterno. Juan capítulo 21, versículo 17 dice, Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Observa la profundidad de esto. Jesús no solo sanó a Pedro, sino que lo levantó justo en el área donde más había fallado. La negación se convirtió en llamado, el dolor se convirtió en propósito, la vergüenza se convirtió en autoridad espiritual. La herida se convirtió en puerta de restauración. Del mismo modo, Dios quiere hacer contigo lo que hizo con Pedro. Esa área que te produce vergüenza no es tu ruina, es el punto exacto donde Jesús pondrá su mano, su gracia y su identidad. La herida reveló tu fragilidad, pero ahí mismo se revelará su fortaleza. La caída expuso tu humanidad, pero ahí se mostrará su misericordia. Lo que parecía tu final será tu reinicio. Poco a poco comenzarás a sentir que ese lugar interno que antes temías ahora empieza a iluminarse. Comenzarás a ver que no eres definido por lo que te pasó, sino por lo que Jesús está construyendo desde ahí. Sentirás que lo que antes era tierra devastada ahora se convierte en terreno fértil para tu llamado. El Espíritu Santo empezará a darte claridad, valentía y firmeza. No porque seas fuerte, sino porque Jesús está restaurando tu identidad desde la raíz. Y lo que viene ahora te llevará aún más profundo. Porque Dios no solo quiere mostrarte el lugar donde te va a restaurar, quiere revelarte cómo romper la cadena que el enemigo usó para detener tu avance. En el siguiente tema, verás cómo Dios rompe la cadena que el enemigo colocó sobre tu identidad para que nunca descubrieras tu propósito. Cómo Jesús rompe la cadena que el diablo puso sobre tu identidad. Hay cadenas que no se ven con los ojos, pero que se sienten en lo más íntimo del alma. Cadenas que se disimulan con una sonrisa, pero que pesan cuando la casa queda en silencio. No son de hierro, pero atan el corazón. El enemigo sabe que si logra confundir tu identidad, te roba la visión, la valentía y el destino. Por eso trabaja en silencio, implantando dudas sobre quién eres, sembrando pensamientos de derrota, alimentando recuerdos que te lastiman, distorsionando tu imagen de ti mismo. Una cadena invisible puede paralizar más que una prisión física. Tal vez tú la conoces bien. Tal vez sentiste esa voz que te dice, no puedes, no vales, no eres suficiente, no vas a lograrlo, no mereces nada bueno. Dios no te escucha. Tal vez sentiste que era tu propia mente hablando, pero era una estrategia espiritual diseñada para encerrarte sin barrotes. El diablo no necesita destruirte. Solo necesita convencerte de que no eres quien Dios dijo que eres. Pero aquí es donde la historia cambia, porque Jesús no permite que su Hijo viva atado a una mentira que Él ya venció. Mira lo que hizo Jesús con el endemoniado gadareno. Ese hombre vivía entre tumbas, encadenado por el miedo, la confusión y fuerzas espirituales que lo dominaban. Todos lo evitaban, nadie entendía su lucha. Lo ataban con cadenas físicas, pero eran las cadenas invisibles las que realmente lo tenían atrapado. Sin embargo, cuando Jesús llegó,
No hizo preguntas, no lo juzgó, no lo rechazó. Su presencia fue suficiente para romper lo que el diablo había construido durante años. Marcos, capítulo 5, versículo 8 dice, porque Jesús le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. Observa esto, Jesús no trató los síntomas, fue directamente a la raíz. No habló con el hombre, habló con lo que lo estaba atando. No discutió con la oscuridad, la expulsó con autoridad. El enemigo no negocia, pero Jesús tampoco. Donde la oscuridad reclama territorio, Jesús libera con una sola palabra. Y lo más impactante es lo que sucede después. Marcos capítulo 5 versículo 15 dice, y vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por el demonio, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un hombre desfigurado por la oscuridad fue restaurado completamente en su identidad, sentado, tranquilo, cuerdo. Así se ve un alma cuando Jesús rompe la cadena. Vuelve la paz, vuelve la claridad, vuelve la dignidad, vuelve quien realmente eres. Jesús hace lo mismo contigo. Él no ignora la cadena que llevas. Él la ve. Él conoce la raíz, sabe el día en que la mentira fue colocada, sabe quién te hirió, sabe qué palabra te marcó, sabe qué recuerdo aún te duele. Y hoy, con la misma autoridad con la que habló en Gadara, Él declara sobre tu alma, esa cadena no te pertenece, esa mentira no te define, esa opresión no es tu destino. Cuando Jesús rompe una cadena, algo cambia en tu interior de manera silenciosa pero profunda. Comienzas a sentir que pensamientos que antes te dominaban empiezan a debilitarse. Palabras que te herían pierden poder. Recuerdos que te paralizaban pierden veneno. Lo que antes te hacía temblar ya no te controla. La cadena se rompe primero en el espíritu, después en la mente y finalmente en la vida diaria. Pero aquí viene algo aún más poderoso. Jesús no solo quiere romper la cadena, quiere enseñarte a caminar libre para que nunca vuelvas a ella. Quiere mostrarte cómo fortalecer tu espíritu para que las mentiras del enemigo no vuelvan a tomar dominio sobre tu identidad. En el siguiente tema, descubrirás cómo el Espíritu Santo reconstruye tu identidad desde adentro, pieza por pieza, hasta que puedas verte como Jesús te ve. El Espíritu Santo reconstruye tu identidad desde adentro. Cuando Jesús rompe la cadena, la libertad comienza, pero la reconstrucción la hace el Espíritu Santo paso a paso, desde las capas más profundas de tu alma. Porque no basta con romper aquello que te ataba, es necesario edificar algo nuevo donde antes hubo dolor. Y esa obra, la obra más delicada y más hermosa, solo puede realizarla el Espíritu Santo dentro de ti. Él entra donde nadie tiene acceso. Él toca lo que otros no conocen. Él repara lo que incluso tú no entiendes. El enemigo intentó destruir tu identidad golpeando tus pensamientos, tus emociones y tu valor personal. Pero el Espíritu Santo trabaja de manera opuesta. Restaura desde el espíritu hacia el alma y del alma hacia la vida diaria. Él empieza despertando tu verdadera esencia, recordándote quién eres, devolviéndote lo que perdiste cuando alguien apagó tu voz o cuando una circunstancia te quebró sin aviso. Cuando Él entra, la confusión se aclara, la culpa pierde fuerza y la vergüenza se derrite como hielo bajo el sol. Esa reconstrucción es silenciosa, pero poderosa. Un día te descubres pensando con más claridad. Otro día notas que algo que antes te hería ya no tiene el mismo peso. Otro día sientes una valentía que no tenías, una paz que no pediste, una luz que no sabes explicar. Ese es el Espíritu Santo ordenando tu interior, restaurando tu identidad en lugares donde ni tú sabías que estabas fracturado. Él no se apresura, Él no te presiona. Él sana con paciencia divina y con una ternura que el alma reconoce incluso si no puede describirla.
La palabra lo revela con una claridad impresionante. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios dice: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Esta no es una promesa superficial, es una cirugía espiritual profunda. Dios no promete mejorar tu viejo corazón, promete reemplazarlo por uno nuevo. No promete ajustar tu identidad dañada, promete reconstruirla desde cero para que nada del pasado vuelva a gobernarte. Mira lo que pasó con el rey David. Después de su caída, él no pidió éxito, ni poder, ni una segunda oportunidad pública. Él pidió algo mucho más profundo, porque entendió que su problema no estaba afuera, sino adentro. David clamó en Salmos, capítulo 51, versículo 10. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David sabía que sin una identidad restaurada, cualquier victoria sería vacía. Así actúa el Espíritu Santo contigo. Restaura tu corazón, corrige tu espíritu, da forma a tu identidad espiritual y te alinea con la versión de ti mismo que Dios siempre vio. Él sanea tu diálogo interno, fortalece tu mente, limpia tu alma y te enseña a verte no como el mundo te ve, sino como el cielo te nombra. Y cuando Él reconstruye, no deja huecos. Cuando Él restaura, nada queda inestable. Cuando Él edifica, nada vuelve a derrumbarse. Lo hermoso de esta etapa es que no se siente como un esfuerzo humano, se siente como un despertar espiritual. No lo fuerzas, simplemente sucede. El Espíritu Santo empieza a recordarte quién eres, no desde la herida, sino desde el propósito. Empieza a mostrarte que tu dolor no fue casual, que tu historia no es un desperdicio y que tu identidad no está definida por las sombras que te atacaron, sino por la luz que ahora te invade. Pero lo que Dios quiere hacer no termina aquí, porque ahora que rompe tus cadenas y reconstruye tu identidad, quiere enseñarte a ver lo que Él ve en ti. Esa revelación cambiará tu destino. En el siguiente tema, descubrirás cómo Dios te revela quién eres realmente y cómo esa revelación cambia todo lo que tocas. Cuando Dios te revela quién eres realmente, todo cambia. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no basta con ser libre y reconstruido. Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Quiere revelarte quién eres realmente en el cielo, porque solo cuando conoces tu verdadera identidad puedes caminar en el propósito que te fue asignado. La mayor victoria del enemigo es mantenerte confuso. La mayor obra de Dios es devolverte claridad. Cuando entiendes quién eres, nada ni nadie puede limitar lo que estás destinado a ser. La identidad no es una idea, no es autoestima, no es cómo te ves en el espejo, ni lo que otros dicen de ti. Identidad es la definición espiritual que Dios habló sobre tu existencia antes de tu nacimiento. Es tu diseño original, tu esencia eterna, tu propósito respirando dentro de ti. Y cuando Dios revela eso, algo dentro de ti se alinea, como si una pieza perdida encajara por fin en su lugar. Sientes que entiendes cosas que antes eran un misterio. Sientes que tu alma reconoce una verdad que estuvo dormida por años. La Biblia nos muestra un momento impresionante en el que Jesús revela identidad, la vida de Saulo. Él estaba completamente perdido, enfocado en destruir, confundido, actuando desde la oscuridad, creyendo que hacía lo correcto. Su identidad estaba distorsionada por traumas, creencias y estructuras humanas. Pero cuando Jesús lo encontró en el camino a Damasco, no solo lo detuvo, lo redefinió. Jesús no le habló a su culpa, le habló a su destino. Mira lo que ocurrió. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice: «Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese instante,
Jesús no estaba hundiendo a Saulo en vergüenza. Estaba confrontando la mentira que gobernaba su identidad. Jesús le reveló que no era perseguidor, sino un instrumento escogido. Lo que Saulo pensaba de sí mismo cambió en un segundo. Y cuando la identidad cambia, la vida cambia. Más adelante, Jesús confirma su propósito a través de Ananías. Hechos capítulo 9, versículo 15 declara: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Escucha esto. Saulo veía destrucción en sí mismo, pero Jesús veía destino. Saulo veía errores, Jesús veía propósito. Saulo veía pasado, Jesús veía futuro. Su identidad no salió de su historia, salió de la voz de Cristo. Lo mismo hará Jesús contigo. Él hablará a tu espíritu, no a tu miedo. Él te mostrará lo que el cielo dice de ti, no lo que dijo la persona que te hirió. Él te revelará tu propósito, no tu pasado. Cuando Él revela tu identidad, te da un nombre espiritual que ninguna circunstancia puede quitar. Empiezas a caminar distinto, pensar distinto, sentir distinto. No porque seas fuerte, sino porque por fin sabes quién eres. Y algo precioso ocurre cuando la identidad es revelada. Empiezas a ver tu vida no desde la herida, sino desde el llamado. Lo que antes te destruía ya no tiene poder porque ahora entiendes que eras atacado por lo que cargas, no por lo que te falta. El ataque del enemigo era evidencia de tu propósito. Esa revelación cambia cómo te ves y cómo te mueves. Pero Dios no se detendrá ahí, porque ahora que sabes quién eres, Él quiere enseñarte cómo caminar con autoridad en esa identidad nueva, para que jamás vuelvas a caer en la confusión que una vez te ató. En el siguiente tema, descubrirás cómo caminar en autoridad espiritual, vencer pensamientos del enemigo y vivir en la identidad que Jesús restauró en ti. Cómo caminar en autoridad espiritual y proteger tu identidad restaurada. Cuando Dios te revela quién eres, el enemigo no se queda quieto. Él sabe que un hijo de Dios consciente de su identidad es una amenaza para toda obra de oscuridad. Por eso intenta volver con viejos pensamientos, antiguas inseguridades, recuerdos distorsionados, culpas que ya fueron perdonadas y voces que una vez te hicieron temblar. Pero ahora hay algo distinto en ti. Tienes autoridad espiritual. Ya no peleas desde la herida, peleas desde la identidad. Ya no luchas como alguien quebrado, sino como alguien reconstruido por el Espíritu Santo. La autoridad no es gritar, ni imponer, ni aparentar fuerza. La autoridad es la convicción interna de que perteneces a Jesús y que nada que venga del enemigo puede gobernar tu vida. Es la seguridad de saber que puedes resistir pensamientos tóxicos, rechazar mentiras espirituales y hacer retroceder ataques que antes te paralizaban. La autoridad es caminar en la confianza de que lo que Dios dijo sobre ti es más real que cualquier palabra que el diablo intentó sembrar. Jesús enseñó esta autoridad de forma clara. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacar su identidad. Le dijo: «Si eres hijo de Dios», cuestionando exactamente lo que el Padre había declarado sobre él. Pero Jesús no dialogó con las mentiras, respondió con la palabra. Mateo capítulo 4 versículo 4 declara: Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Observa esto. Jesús no peleó desde la emoción, peleó desde la verdad. Él no reaccionó al ataque, afirmó su identidad. Es por eso que la autoridad espiritual no nace del esfuerzo humano, nace de la verdad divina que cargamos por dentro. Cuando el enemigo intente decirte «no vales», la autoridad responde con lo que Dios ya dijo: «Fuiste comprado con precio». Cuando el enemigo susurra «nadie te ama», la autoridad recuerda: «Con amor eterno te he amado».
Cuando la oscuridad dice, no puedes cambiar, la autoridad declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poco a poco empiezas a sentir el cambio. Cuando un pensamiento oscuro aparece, ya no te derrumba. Cuando una mentira surge, ya no te confunde. Cuando el enemigo susurra duda, tu espíritu responde con verdad. Esta es la evidencia de que estás caminando en identidad y no en emociones. Ya no eres esclavo de voces externas, eres guiado por la voz interna del Espíritu Santo. La autoridad también se ve en cómo actúas en la vida diaria. Te encuentras hablando con más claridad, tomando decisiones con más estabilidad, diciendo no a situaciones que antes te atrapaban, valorando tu paz, reconociendo lo que te edifica y lo que te destruye. La autoridad espiritual no solo vence al enemigo, ordena tu vida, restaura tu dignidad, te hace cuidar lo que Dios te dio, te hace caminar como alguien amado, escogido y protegido. Pero hay algo más profundo aún. Cuando caminas en autoridad, empiezas a influir en tu entorno sin darte cuenta. Tu luz incomoda la oscuridad, tu fe levanta a quienes están cayendo, tu estabilidad espiritual inspira a quienes aún están luchando. La identidad restaurada no es solo para ti, es para impactar a otros. Y ahora que ya caminas en autoridad, Dios quiere llevarte al punto más elevado de este mensaje, entender cómo vivir diariamente en tu nueva identidad para que nada vuelva a romper lo que Él restauró en ti. El próximo tema es la coronación espiritual de todo lo que has recibido. En el siguiente tema, descubrirás cómo mantener tu identidad firme, cómo vivir cada día desde la plenitud y cómo caminar como alguien verdaderamente libre en Jesús. Cómo vivir cada día en tu nueva identidad y ser realmente libre. Cuando Dios restaura tu identidad, no quiere que vuelvas a las sombras de donde te sacó. Él desea que camines cada día en una libertad sólida, consciente, firme. Una libertad que no depende de emociones, sino de revelación. La verdadera liberación no es un momento, es un estilo de vida. Es despertar cada mañana recordando quién te llamó, quién te limpió, quién te escogió y quién te sostiene. Es caminar sabiendo que ya no eres la víctima de tu pasado, sino el fruto del amor de Dios manifestado en tu presente. Pero esta nueva identidad debe ser alimentada, porque aunque Dios te hizo libre, el enemigo intentará recordarte quién eras. Intentará traer a tu mente imágenes de tus errores, palabras que te hirieron, momentos oscuros que te hicieron dudar. Lo hará para que pienses que tu transformación fue temporal. Pero aquí está la verdad. Tu libertad no depende de tu fuerza, depende de tu relación con Jesús. Él no cambia, Él no se debilita, Él no retrocede, y si Él te sostuvo ayer, te sostendrá también hoy. Un ejemplo poderoso es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los libertó de Egipto, rompió las cadenas, abrió el mar, destruyó al enemigo. Pero aún así, ellos seguían pensando como esclavos. Caminaban libres, pero vivían como si siguieran encadenados. ¿Por qué? Porque no basta con salir de la esclavitud. Es necesario que la esclavitud salga del corazón. Dios sabía esto. Por eso insistió en recordarles quiénes eran, quién era Él y qué les había prometido. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta palabra no era un ánimo pasajero, era una declaración de identidad. Dios estaba diciendo, vive como alguien acompañado, vive como alguien protegido, vive como alguien que nunca está solo. Lo mismo te dice a ti hoy, vive como alguien libre, vive como alguien que tiene propósito, vive como alguien que carga luz, vive como alguien que tiene un Padre que jamás se aleja,
Cada vez que tu mente quiera regresar a las cadenas del pasado, recuerda, tú ya no perteneces a esa vida. Cada vez que un pensamiento oscuro intente tocar tu corazón, detente y di, esa no es mi identidad. Mi identidad viene de Cristo. La libertad diaria se construye con pequeñas decisiones. Elegir la paz en lugar del miedo. Elegir la fe en lugar de la duda. Elegir la verdad en lugar de la mentira. Elegir avanzar aunque las emociones quieran detenerte. Y cada vez que eliges caminar desde tu nueva identidad, el cielo celebra, el enemigo retrocede y tu espíritu se fortalece. Con el tiempo, comenzarás a notar algo hermoso. Vivirás más desde tu espíritu que desde tus heridas. Reaccionarás menos desde el dolor y más desde la sabiduría. Sentirás que tus pasos son más firmes, tus pensamientos más claros, tus emociones más estables. Y esa es la señal más grande de que Jesús no solo te liberó, te transformó. Tu nueva identidad no es frágil. Fue sellada con sangre, afirmada por la palabra, fortalecida por el Espíritu Santo y guardada en el corazón del Padre. Nada ni nadie puede romper lo que Dios reconstruyó. Y ahora que has visto tu pasado romperse, tu alma reconstruirse y tu identidad revelarse, estás listo para caminar hacia la plenitud que Dios preparó para ti desde el principio. Y lo que Dios quiere regalarte ahora, en la conclusión, será el cierre perfecto de todo este proceso. Un resumen espiritual, un despertar profundo, un reencuentro contigo mismo y una oración que sellará esta identidad restaurada en tu espíritu. Cuando todo parecía perdido, Dios empezó a reconstruirte. A lo largo de este mensaje, algo dentro de ti comenzó a moverse. No fue solo información, no fueron palabras bonitas, no fue motivación pasajera. Fue un despertar espiritual, fue Jesús tocando las zonas más profundas de tu alma, esos lugares que tú mismo tenías miedo de mirar. Fue el Espíritu Santo iluminando espacios internos que por mucho tiempo estuvieron cubiertos de confusión, culpa, miedo, vergüenza o silencio. Mira todo lo que Dios hizo en ti a través de cada tema. Primero, te mostró la herida que el enemigo había usado por años para oscurecer tu identidad. Esa herida que te hacía dudar de tu valor, de tu propósito, de tu voz. Después, te reveló que donde más sufriste, Él planeaba levantarte. Que el lugar donde fuiste golpeado no era tu tumba, sino el terreno donde iba a florecer tu verdadera identidad. Luego te mostró cómo Jesús rompe la cadena espiritual que te mantenía estancado, cómo su autoridad deshace la obra del enemigo sin pedir permiso, sin negociar, sin retroceder. Después el Espíritu Santo entró no para arreglar un pedazo de tu vida, sino para reconstruirte desde el inicio. Te dio un corazón nuevo, un espíritu firme, una identidad renovada. Dios te mostró quién eres realmente. Te enseñó que no eres tu dolor, no eres tu pasado, no eres tus caídas, no eres tus errores, no eres tus miedos. Eres lo que Él declaró, lo que Él soñó, lo que Él formó en secreto desde antes de tu nacimiento. Y cuando esa verdad cayó en tu espíritu, algo se alineó. Algo que estaba roto comenzó a cerrarse, algo que estaba apagado comenzó a encenderse, algo que estaba dormido comenzó a despertar. Luego Dios te llevó a un nivel más alto, te enseñó a caminar en autoridad espiritual, no como alguien que sobrevive, sino como alguien que gobierna sobre su mente, sus pensamientos, su alma y su destino. Te mostró que la identidad restaurada es un escudo, una luz, una espada, que cuando conoces quién eres, las mentiras pierden voz, los ataques pierden fuerza y la oscuridad pierde acceso, y finalmente te enseñó a vivir cada día desde esta nueva identidad, a caminar como alguien libre, a pensar como alguien amado, a decidir como alguien protegido, a avanzar como alguien llamado.
Porque la libertad no es un día, es un estilo de vida, y ahora tú estás aprendiendo a vivirlo. Todo este proceso no fue casual, fue un acto de amor. Fue Dios devolviéndote a ti mismo. Fue Jesús levantando del polvo lo que otros dejaron caer. Fue el Espíritu Santo reconstruyendo tu alma pieza por pieza hasta que pudieras verte como el cielo te ve, completo, limpio, valioso, fuerte, amado, restaurado. Y ahora, en este momento, en este exacto segundo, siento decirte algo de parte de Dios. No vuelvas a llamarte como te llamaron, no vuelvas a verte como te viste, no vuelvas a pensarte como pensabas. Yo hice nuevas todas las cosas en ti. Tú no eres el mismo después de este mensaje. Algo se rompió, algo se reconstruyó, algo nació. Y aunque no lo veas por completo todavía, lo sentirás, lo vivirás, lo caminarás. Porque cuando Dios inicia un proceso, Él siempre lo termina. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Cuando Él marca un destino, ni el diablo puede detenerlo. Oración final. Señor Jesús, gracias por hablar con claridad a nuestra alma. Gracias por romper cadenas que llevábamos por años, por sanar heridas que no sabíamos cómo tratar y por reconstruir nuestra identidad con tu verdad. Espíritu Santo, fortalece cada área que restauraste hoy. Sella en nuestro corazón la identidad que viene del cielo, no la que vino del dolor. Padre, alinea nuestro espíritu contigo y danos valentía para caminar como hijos libres, amados y transformados. Amén. Cuando todo parecía perdido, Dios empezó a actuar. Cuando tú pensabas que estabas solo, Él trabajaba en silencio. Y cuando creías que tu identidad estaba destruida, Él la estaba escribiendo de nuevo con su mano. Lo que viene ahora en tu vida no será reconstrucción, será plenitud. No será recuperación, será destino. No será sobrevivir, será reinar. El cielo ya selló lo que Dios hizo en ti hoy. Camina en eso. Si este mensaje tocó tu espíritu, no te vayas sin hacer algo que cambia vidas y activa el algoritmo para que más personas reciban esta palabra. Suscríbete ahora mismo, porque cada día Dios tiene algo nuevo que decirte y no quiero que te pierdas nada de lo que Él está preparando para tu vida. Activa la campanita, porque cuando Jesús habla, una sola notificación puede ser la respuesta por la que estabas orando. Y escribe ahora mismo en los comentarios: Jesús restauró mi identidad. Esto no solo declara tu victoria, también hace que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están luchando como tú estabas luchando. Si algo en este video te liberó, te reveló o te tocó profundamente, comparte este mensaje con alguien que amas. Puede que esta palabra sea exactamente la voz de Dios que esa persona necesita. Tu interacción es la llave, tu fe es la señal, tu acción es el impacto. Y recuerda, cada vez que te conectas, el cielo te acerca al destino para el que fuiste creado.